Buenas noches, mis hermanos. Pues sí, como decía el hermano Ricardo cuando empezó a orar, es un privilegio para nosotros, como hijos de Dios, estar aquí, hermanos, ya que muchas veces menospreciamos asistir a la iglesia. Gracias. Y mis hermanos, antes de pasar a este mensaje, les quisiera compartir un poquito sobre este mensaje que la verdad sí me costó un poco de trabajo porque pues nuestro pastor Samuel sí me avisó con tiempo, hermanos, pero muchas veces tiene razón la palabra de Dios que no nos ponemos en sus manos de Él. Queremos hacer las cosas a nuestro modo y confiar en lo poco o mucho que sabemos. Y mientras no nos pongamos en oración para pedirle la dirección a Dios, que nos muestre qué compartir, no vamos a poder hacer nada, hermanos. Y como les decía, hasta el domingo que me empezaron ahora sí que a entrar las ideas para compartir este tema, y fue muy, muy bonito. Le comentaba a nuestro pastor que yo tuve una situación saliendo del metro, me encontré a un vagabundo y Dios me mostró algo y es un ejemplo que les voy a compartir en unos momentos. Y bien, hermanos, si me acompañan a la primera carta a los Corintios, por favor. Carta a los Corintios, capítulo 2, del 12 al 16, por favor. Hermanos, el tema, el título de este mensaje se llama, le titulé Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y me acompañan con su vista, por favor, yo se lo leo. Capítulo 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y antes de continuar, hermanos, permítanme hacer una pequeña oración. Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias, Señor, por permitirme estar aquí, Señor. Gracias por permitirnos alabar tu nombre, y gracias por permitirnos cantarte esos himnos, Señor, preciosos. Y gracias también porque ahora nos permites escuchar tu palabra. Y te suplico, Señor, que abras nuestros corazones, nuestra mente. Y te pido con todo mi corazón, Señor, que nos llenes de tu bendito Espíritu, Señor, para comprender una porción, algo que tú nos hables a nuestro corazón, para poder llevarlo a nuestra vida, Señor. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, les voy a volver a leer el versículo 12 y 13. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios,
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hermanos, toda persona que ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador, no solo es librado de la condenación eterna, sino que es sellado con el Espíritu Santo, como muestra de su pertenencia a Cristo. Esto significa que su alma está asegurada para la eternidad con Dios. Además, cuenta con la presencia y guía constante de la tercera persona de la Trinidad en su vida. También implica un compromiso de obedecer y seguir a Cristo en todo momento. El Espíritu Santo es el vínculo que nos conecta con Dios. Ahora les voy a leer el versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí hace referencia a la dificultad que tiene el hombre natural, es decir, el ser humano tal como nace y vive en este mundo, sin la intervención del Espíritu Santo. Debido a esto, para él son locura aquellos aspectos relacionados con la fe cristiana, como la revelación de la verdad a través de la Biblia, la misericordia y la gracia de Dios, y la salvación por medio de Cristo Jesús, entre muchas otras cosas y verdades. Nosotros tenemos la mente de Cristo, lo cual es un privilegio y una gran responsabilidad. Pero, hermanos, ¿por qué seguimos pecando? ¿Y por qué muchos se alejan de la iglesia? Y lo más triste, se alejan de nuestro Dios. Hermanos, tocar el tema del pecado es complejo e incómodo, pero muy necesario. Y hermanos, no me malentiendan, porque el hecho de que esté yo aquí parado no quiere decir que yo sea mejor persona que ustedes. Por el contrario, cometí muchos errores, mejor dicho, muchos pecados, que al recordar me avergüenzo de ello. Y hermanos, Dios conoce mi vida y la tuya, nada le podemos ocultar. Hermanos, la iglesia de los Corintios, ubicada en la antigua Grecia y fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, era una iglesia con muchos conflictos. Su mayor problema era la mundanalidad. La mayoría de los creyentes no podían separarse de sus antiguos caminos inmorales y paganos. Esta ciudad era de mucha riqueza, lujo e inmoralidad. En la iglesia de los Corintios había problemas como divisiones entre ellos. Toleraban el incesto, había demandas judiciales, inmoralidad sexual. Los ricos marginaban a los más pobres, etcétera. Ellos olvidaron las enseñanzas de Pablo y otras las aplicaban mal. Olvidaron también las bendiciones que habían recibido por gracia de Dios. Olvidaron que tenían al alcance la sabiduría de Dios como una gran bendición. Hermanos, en Proverbios 2, se lo leo, hermanos, Proverbios 2, 4 y 5. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios.
Muchas veces también nosotros nos olvidamos de las enseñanzas y de las bendiciones recibidas. Pablo les acababa de decir, nosotros tenemos la mente de Cristo, y en el siguiente capítulo, se los leo, hermanos. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Muchos de nosotros somos enanos espirituales, hermanos, porque no crecemos, nos estancamos espiritualmente hablando. Y hermanos, es nuestra responsabilidad cultivar la mente de Cristo dentro de nosotros y crecer. Primera de Corintios 15, 58. Dice la palabra de Dios, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La palabra de Dios contiene muchos ejemplos, hermanos. Igual en Primera de Corintios 10, 4 al 12. Se lo leo, hermanos. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, todos hemos visto en alguna ocasión a personas en situaciones de calle. Muchos les llaman vagabundos. Su aspecto pues es sucio. No sabemos por qué llegaron a esa situación. No sabemos el trasfondo de sus vidas. Pero esas personas no siempre estuvieron así. Tenían casa, familia, empleo. El tema es que cuando pecamos y no le confesamos nuestros pecados a Dios y seguimos ensuciándonos más y más hasta llegar al punto de estar tan sucios como el vagabundo, espiritualmente hablando. Ahora por favor me acompañan a la segunda de Pedro 2, 22. Dice, pero les aconteció lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hermanos, en este versículo está hablando de los falsos maestros y los falsos profetas, pero también aplica para nosotros, mis hermanos. Cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, literalmente nos convertimos en hijos de Dios y en nuevas criaturas en Cristo.
Y a todos juntos se nos llama la iglesia. A la iglesia se le compara con muchas cosas. Por ejemplo, un ejército de soldados, las ramas de un árbol, la novia, una esposa y el cuerpo de Cristo. Aunque no todas estas comparaciones son literales, todas contienen algo valioso que enseñarnos acerca del papel que desempeñamos como cristianos. Ahora, con respecto a la comparación de que somos el cuerpo de Cristo, la esposa o la novia, podemos decir que somos comparados con todo esto y debemos vivir como el cuerpo de Cristo en la tierra. Necesitamos entregarnos a Jesús como una esposa se entrega a su amado esposo, y debemos estar listos para la venida de Jesús como una novia espera su boda. Hermanos, me acompañan a Eclesiastés 10, por favor. Eclesiastés 10:1. Se lo leo, mis hermanos. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Hermanos, tenemos que recordar que el pecado nos roba el gozo, por lo que debemos tener una motivación más fuerte para vivir en santidad. Para tener la mente de Cristo, hermanos, necesitamos depender más de Dios por medio de la oración. Hermanos, la oración nos humilla como pobres necesitados y exalta a nuestro Dios como lo que Él es, Dios Todopoderoso. Filipenses 4:6, mis hermanos, por favor. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermanos, para tener la mente de Cristo necesitamos leer la palabra todos los días. La vida cristiana no es tener una cita de vez en cuando con Dios. En el libro de los Hechos 17 tenemos un ejemplo también, hermanos. Hechos 17:11. Dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermanos, tener la mente de Cristo es tener el anhelo de compartir el mensaje de salvación, y cuando trabajamos todos juntos para proclamar las buenas nuevas a otros, nos acordamos de todo lo bueno que Dios ha hecho, está haciendo y hará por nosotros. En Mateo 9, me acompañan también, por favor, Mateo 9:36.
Dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, vale la pena compartir el mensaje de salvación, que solamente es a través de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Hermanos, cuando recibimos a Cristo, fuimos declarados justos por el sacrificio de nuestro Señor. Y Dios no quiere que después de haber sido declarados justos, continuemos en nuestra antigua manera de vivir. Hemos sido llamados a separarnos del pecado. Primera de Tesalonicenses 4. Se lo leo, hermanos. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Ahora veamos el versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios desea que los que lo conocen se distingan claramente de los que no lo conocen, y esto es en toda área de nuestras vidas. Hermanos, para finalizar, no estoy diciendo que nuestra iglesia sea como la de los corintios. Sé que la iglesia Jico tiene creyentes fieles al Señor. Tampoco estoy diciendo que los hermanos que ya no asisten a la iglesia anden en pecado, pero muchas veces cuando andamos en pecado no queremos asistir a la iglesia, no queremos saber nada de las cosas de Dios. Esa es una triste realidad. También, como lo ha mencionado muchas veces nuestro pastor Samuel, que hay mensajes que nos sirven como medicina preventiva. Y yo solo les pido y les animo a que seamos fieles a nuestro Dios, a pesar de cualquier situación que llegue a presentarse. Y si alguien no ha recibido el regalo más precioso de esta vida, que es la salvación de la condenación eterna, que en esta noche se arrepienta de sus pecados y le pida al Señor que le salve y le regale la vida eterna. Solo confía en su sacrificio, su muerte y su resurrección. Gracias, mis hermanos. Puestos en pie, hermanos, vamos a orar. Señor, gracias porque en medio de escuchar tu palabra estoy seguro que hubo algo que tú usaste para hablar a cada uno. A mí me mostraste a través de esos pasajes uno que era para mí, Señor, y ahora ayúdanos a tomar decisiones y a realmente, Señor, entregarnos a ti. Y con ojos cerrados y cabezas inclinadas, ¿quién de los que está aquí podría decir: pastor, Dios me habló a mi corazón, hubo algo para mí en este mensaje? ¿Puedo ver su mano? Dios me habló a mi corazón, veo su mano. ¿Alguien más? Dios me habló a mi corazón, veo su mano, veo su mano. ¿Por qué no toma unos minutos, 1 o 2 minutos, si gusta pasar acá al frente y pasar un tiempo con el Señor orando, diciéndole: Señor, ayúdame en eso que me enseñaste, ayúdame, quiero vivirlo, quiero hacerlo para ti. Y toma un momento en oración al Señor conforme a eso que le marcó, algo que le habló a su corazón. Entonces hágalo y pase unos minutos en oración. Puede pasar acá al frente, pase aquí un momentito, ore, dígale: Señor, yo quiero que sepas que quiero obedecerte, pero te pido que me ayudes, te pido que me fortalezcas, me cuesta tanto trabajo. Y ore un momentito al Señor, hable con su corazón, conforme a lo que Él habló,
ahora tome decisiones. Señor, reconozco que no somos aún lo que tú quieres que seamos. Tus ojos ven nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, y aún no somos lo que deberíamos de ser. Por eso tu palabra nos reta a hacer algo para poder crecer, como se nos decía, Señor. A veces no crecemos como deberíamos, a veces hacemos todo lo contrario, decrecemos. Pero ayúdanos, Señor, y te ruego que podamos tener la mente de Cristo, porque muchas veces reconozco que tenemos una mente carnal, una mente egoísta, una mente incorrecta. Y tú quieres que en todo momento pensemos como tú quieres que pensemos, como tu mente, Señor, la mente de Cristo. Y te ruego que bendigas cada uno en esta noche, estas decisiones que se están tomando. Me pregunto si hubiera alguien que siente la necesidad de invitar a Cristo a entrar a su corazón. ¿A dónde va a ir tu alma si tú terminas tu vida? Solo Cristo puede darte vida eterna y puede perdonarte tus pecados y entrar a tu corazón. ¿Habría alguien en esta noche que dice, yo sí quiero recibir a Cristo en mi corazón, pastor? ¿Puedo ver su mano? Levante su mano un momentito, yo quiero orar con usted. Ok, ¿alguien más? Yo quiero recibir a Cristo. ¿Alguien más? ¿Quién más? Yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Señor, te quiero rogar que tú bendigas las decisiones que se han tomado, que nos ayudes a poder realmente ser más espirituales, porque nos hace falta más. Y gracias, Señor, porque el hecho de que estamos aquí habla de que tenemos interés en las cosas espirituales. Pero la verdad eso no significa que seamos ya lo que tú quieres que seamos, y por eso estamos tomando decisiones. Ayúdanos, Señor, en lo que tú nos hablaste, y te ruego que podamos llegar a casa y con gozo en nuestro corazón y poder agradarte en todo. Quédate con nosotros, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.